Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones. Le recibimos en su casa Cielos Abiertos. Gracias por visitar nuestro canal, Cielos Abiertos Ministerios. Qué bueno tenerlo hoy en casa. Nos estamos gozando todos en Shabbat. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí, amén. Hace mucho calor. No sé a cuántos grados estamos. ¿No sabe por ahí cuántos grados estamos? No sé, pero muchos, ¿no? Imagínense después de comer, después de una comida, nos venimos todavía, seguimos con la instrucción de la palabra, todo un seminario, ¿eh? Nosotros desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. No, desde las 11 de la mañana hasta el ocaso, 6, 7 de la noche, ¿no? A veces quiero parecerme como a Pablo, como a Rab Shaul, que alargó el discurso en Hechos 20 y se fueron hasta la madrugada, ¿no? Yo sé que muchos quieren eso, ¿no? Pero no a todos se les va a conceder. Pero qué bueno que está aquí. Le recibimos, le saluda el pastor Oscar Jiménez de este ministerio. La verdad es un ministerio, amigos, para todos aquellos que se están añadiendo en todos los países, que nos están escribiendo en Colombia, en Puerto Rico, en todo lo que es Estados Unidos, en Argentina. Bueno, pues todos los aplausos van para allá con ellos. Saludamos a la Quejilá virtual. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso? Les abrazamos. Y bueno, pues qué bueno que está con nosotros. Hoy nos vamos a meter de lleno a lo que es el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. ¿Cuál es este sistema que estamos llevando para los nuevecitos que están aquí? Saludamos aquí a todos los nuevecitos, ¿verdad? ¿Cuántas personas nuevas tenemos hoy? 1, 2, allá atrás, 3, 4, ellos también son nuevos, 5, 6, no, ya tenemos, ya llevamos un Shabbat, dice, ya estamos bien en la profundidad, ¿no? Somos como 6, 7 personas nuevas, qué bueno. También Armando es nuevo, ¿no? Prácticamente eres nuevo, sí, ¿no? Bueno, ya no te cuestes al primer hervor, ¿va? Pero en esto es nuevo, ¿no? ¿Cuántos Shabbat llevas con nosotros? 5 ya. No, pues ya ni es tan nuevo, ¿verdad? Pero gloria al Eterno, para todos los que están aquí nuevecitos, este es un sistema de estudio que se conoce como estudio sistemático de la Biblia, de la Torah. Es estar estudiando verso por verso, para que podamos entender todo el contexto. Recuerde que un texto sacado de contexto se vuelve ¿qué? Un pretexto. Y entonces terminas creyendo cualquier cosa que se te ponga. Cualquier cosa. Entonces tenemos que interpretar, volver a la verdad, a las sendas antiguas, como interpretando la palabra en su contexto original, en su raíz esencial, que es el hebreo, en su contexto histórico, en su contexto literario, en su contexto cultural, en su contexto político y en su contexto, ¿por qué no?, religioso. Si no entendemos nada de eso, pues vamos a terminar locos interpretando cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que ni siquiera lo dijo el Eterno, ni mucho menos, por ejemplo, Pablo, que hoy estamos estudiando a Rab Shaul, que sus cartas son bien difíciles de entender. Lo dijo Pedro. Sus cartas, dice, son algunas difíciles de entender, tanto que los indoctos las tuercen. Imagínate, ¿a cuánto tiempo estamos de distancia? A más de 2000 años. Y Pedro, Kefa, su contemporáneo de Pablo, decía, muy difícil de entender a Pablo. Ahora imagínate a cuánto tiempo de distancia poder entender a Pablo si no entiendes el contexto de todo lo que te acabo yo de mencionar. ¿Y Pablo quién era Pablo? Pablo era un erudito que creció a los pies de Gamaliel. ¿Y quién es Gamaliel? Gamaliel es el nieto de un rabino que vino a implementar y que vino a traer una fuerte influencia en todo lo que es la interpretación de la Torá. Su abuelo de Gamaliel era Gilel. Y Gilel, una escuela doctrinal del primer siglo, junto con Shammai, son dos escuelas que
impusieron la interpretación de la Torah. Por ejemplo, me preguntan, o sea, Yeshua quebrantó el Shabbat, ¿eso dice la palabra? Sí, lo dice. Dice que Jesús quebrantó el Shabbat porque le dijo al paralítico de Betesda que se fuera llevando su lecho, que caminara con su lecho. Yeshua quebrantó la ley impuesta de Shammai, porque Shammai decía, no se puede mover un objeto de un lugar público a un lugar privado. Y Hillel decía todo lo contrario. ¿Cómo se llama? El objeto, si está en lugar público llegando Shabbat, sí lo puede llevar a un lugar privado. Entonces, cuando vinieron los estudiantes de Shammai, le reclamaron a Yeshua. Pero Yeshua no quebrantó el Shabbat. Era su costumbre, Lucas 4:16, costumbre de Yeshua guardar Shabbat. Si no entendemos toda esa interpretación necesaria para poder entender los escritos de Pablo y los evangelios, pues vamos a creer cualquier cosa. Si Yeshua hubiera quebrantado el Shabbat, ojo, no sería el Mesías de Israel y ni siquiera tú y yo estuviéramos estudiándolo hoy. Entonces hay que entender. Amén. Bueno, dicho esto, sea de paso, la carta a los Corintios, ¿qué es? Sino que una respuesta, son respuestas que Pablo está enviando en carta a los que están en Corinto. ¿Quiénes son los que están en Corinto? Nuevos creyentes en el Mesías de Israel. No había iglesias. Es muy importante que entiendas eso. No había iglesias. No se congregaban en domingo. Lo que había era sinagogas. Donde Pablo iba a predicar era en sinagogas. Nunca se presentó ante cristianos. ¿Por qué? Porque no había. No sé si me estás entendiendo. Es que todo lo queremos traer a nuestro tiempo y contexto. Pablo predicaba en una sinagoga. ¿Qué predicaba? Los rollos de la Torah. Si Pablo hubiera llegado a una sinagoga a predicar cosas que no es Torah, ¿tú crees que lo hubieran recibido? Claro que no. ¿Qué predicaba? La fe en el Mesías de Israel, Yeshua. Amén. Entonces, Pablo estuvo 1 año y medio con ellos, para hacer rápido un recuento. Pablo estuvo 1 año y medio con ellos en persona enseñándoles, ¿no? Por ejemplo, lo digo otra vez sin chistar, sin vanagloria. Me estaba contando Armando, llevo 5 Shabbat con y todo lo que he avanzado. Ahora imagínate, nada tiene que ver lógico, ¿no? Esa comparación. Pero ahora imagínate a Pablo estar instruyendo personalmente durante 1 año y medio a una congregación. Imagínate el nivel de conocimiento. Pablo era un erudito de la Torah. Ahora, pero Pablo no está con ellos y hay muchas dudas todavía con los nuevos creyentes. Y empiezan ¿a qué? A enviarle preguntas. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo? Simplemente Pablo está ¿qué? Contestando. Ese es el contexto, ¿ok? Esta carta fue dirigida a los Corintios, no fue dirigida a una iglesia cristiana, a una denominación, no fue dirigida a ti, que tiene que ver, lógico, con asuntos doctrinales que hoy nos competen a todos. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, es bajo ese contexto que quiero llegar. Ok, vámonos entonces al capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio, y ahí pongo en amarillo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Si puedes tú subrayar evangelio, porque tenemos que empezar a definir qué es el evangelio. A ver, por ejemplo, con mucho respeto lo hago. Hermanita, ¿qué será el evangelio? La nuevecita. ¿No? ¿Esto es creyente, hermana? ¿Usted cree en un Dios, en un Todopoderoso? Nunca se ha congregado en un solo lugar. Ok, perfecto, gracias.
Mi hermanita Paola, ¿qué será el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Ok, perfecto, porque todo el mundo contesta las buenas nuevas de salvación. ¿Alguien más? Por ejemplo, Armando, ¿qué será el Evangelio? Las buenas noticias. Todos conocemos eso, las nuevas noticias, pero en realidad, ¿qué es el Evangelio? ¿No? Porque si no entendemos qué es el Evangelio, no vamos a poder comprender. Entonces, vamos a ver lo que dice el mismo Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Mashiach. ¿Ya se acuerdan? El miércoles ya vimos que es gracia. Gesed. Por el Gesed de Mashiach, la gracia de Mashiach, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Mashiach. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, sea maldito. Sé que Pablo está diciendo, no hay otro evangelio. El problema aquí, ¿qué hacemos con más de 40,000 denominaciones cristianas? Que cada denominación, por eso se llama denominación, porque se creó un grupo diferente y cada denominación tiene un evangelio diferente. ¿Qué hacemos? Donde cada denominación te está diciendo, yo tengo la verdad, vente conmigo. No, yo tengo la verdad, ese es pentecostal, vente conmigo. No, yo soy testigo de Jehová, vente conmigo. No, yo soy mormón, ¿no? Vente conmigo, yo tengo la verdad. Entonces, tenemos que partir para entender qué es el evangelio. ¿A qué evangelio se estaba refiriendo Pablo? Porque nosotros se nos ha dicho que son las buenas nuevas, está perfecto. Las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Pero pensamos que estas buenas noticias nacen con el Nuevo Testamento. Y ahí está el error, que eso no nace con el Nuevo Testamento. Para empezar, mal llamado Nuevo Testamento, por lo que hace un rato les dije. Vamos a entender qué es el Evangelio, ¿ok? Otra cita muy importante, para que podamos entender qué es el Evangelio. Hebreos 3, 16 al 19. Dice así, ojo, fíjese. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Quién salió de Egipto? ¿Quién salió de Egipto? De la mano de Moisés. El pueblo de Israel. Fíjate. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Te acuerdas que él tenía que, 40 días tenía que dilatarse el traslado? ¿Y cuánto tiempo 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Me brinco al 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Se acuerdan que se quejaban de todo? Los milagros más grandes y sobrenaturales los vivió esa congregación. Y se quejaban de todo. Fíjate. Ahora, ¿qué no escucharon ellos? ¿Qué rechazaron? Vámonos para 4, 1 y 2, perdón, Hebreos 4, versículo 1 y 2. Fíjate lo que dice. Ahí mismo está continuando. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, es decir, de entrar en su Shabbat, algunos de vosotros perezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Ahí está, el Evangelio, como a ellos. ¿A quién? A los que salieron de Egipto. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ojo, el Evangelio está desde la salida de Egipto. Y la fe igual. Entonces no quisieron escucharla. ¿Qué rechazaron? La buena noticia. La palabra en hebreo
buena noticia se llama Besorá. Ojo, porque lo que estoy enseñando es mucha doctrina, no se me duerman porque es muy profundo. A ver si logro transmitir la intención aquí. Porque va a batallar hoy por, número uno, porque se va a dormir después de la comida, pero eso es espiritual, porque es algo tan profundo que voy a enseñar que necesito mucho de su atención. Si usted me pone atención, y para irlo rápido, le prometo que si me presta atención durante los 5 horas que siguen, fíjese, evangelio se escribe así, Besorá, que se traduce como promesa de redención. ¿Qué es el evangelio? Promesa de redención. ¿A quién le dieron las promesas de redención? Abraham. ¿Qué es la buena noticia? Que yo te voy a redimir. En plural es Besorot. Besorot significa promesas de redención. Este es el evangelio. Ahora, ¿para quién son las buenas noticias? ¿Para quién son las buenas noticias? Para su pueblo. Por eso un evangelista tiene que saber este fundamento. Si no entiende qué es el evangelio, qué es lo que va a transmitir. ¿Todos aquí? Se me está yendo la... Entonces, no les aprovechó a ellos escuchar el evangelio. A la Quejilá, a la congregación de Israel que salió de Egipto. O sea, ¿desde cuándo está entonces el evangelio? Desde el principio. ¿Qué les entregó en el monte Sinaí? Las mismas promesas de redención, ahora por escritas. Si tú oyes esto y lo pones por obra, estas bendiciones te vendrán. La vida y la bendición. ¿Por qué dijo Yeshua? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Deuteronomio 29 dice, pongo delante de ustedes la vida y la bendición. La muerte y la maldición. Escojan pues la vida. Sigo, No se me duerma, por favor, que es muy importante esto. Vamos ahora sí les voy a decir qué es el evangelio. Ya se los puse ahí, pero ya explícitamente qué es el evangelio, ¿no? Primera de Pedro 2, 23, 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim, que vive y permanece para siempre. ¿Qué será la palabra de Elohim? La Torah. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Adón permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué está diciendo Pedro? Que el evangelio es la palabra del Eterno. ¿Qué será la palabra? ¿De dónde se saca esto Pedro? ¿Se lo sacará de la manga? ¿De dónde se saca? Esto se lo saca de Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Que te dice exactamente lo mismo. Si quieren vamos rápido para allá para que vean que yo no les estoy mintiendo. Ahí lo tienen en pantalla. Isaías 40, 6 al 8. Para que nadie me lo chamaquee y alguien te diga, yo ando anunciando el evangelio. Pues pregúntale qué es el evangelio. No, porque si dices buena noticia, muy bueno, pero queda muy corto con todo lo que es la buena noticia. 40, 6 al 8 dice así. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? O sea, ¿qué tengo que gritar? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Yahweh sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Elohim nuestro permanece para siempre. Entonces, ¿qué es el evangelio? La palabra de Elohim. ¿Qué es la palabra de Elohim? La Torah. ¿Qué es el evangelio? Entonces, cuando tú vas y le dices, oye, te vengo a predicar el evangelio, y dices, oye, vamos a estudiar la Torah, o vamos a estudiar la ley, ¿qué te dicen ellos? ¿Cómo? Si la ley ya quedó caducada. A mí háblame del evangelio. Ese es el evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sigo.
Entonces, ¿qué será el Evangelio? Apúntelo. Es la Torah. El Evangelio es la Torah. De pasta a pasta. Para los que quieran reducir o sintetizar la Biblia, toda la historia, la Biblia habla de la historia de una familia, solamente de una familia, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que al último la descendencia de Jacob va a ser redimida de entre las naciones, a través de alguien que va a pagar el precio, Yeshua. Ese es el Evangelio. Esa es la historia de toda la Biblia. Y que todas las bendiciones están implícitamente en la Torah. ¿Para quién? Para su pueblo. Ese es el Evangelio. Entonces, cuando alguien te dice, no, tengo que hablar del Evangelio y está rechazando la Torah, está rechazando realmente el Evangelio. ¿Todos hasta aquí? Bueno. Versículo 2. ¿Se dan cuenta cómo se estudia la Biblia? Así se tiene que estudiar. Ir paso por paso para ir entendiendo qué es lo que quiere decir. Por el cual dice, o sea, por el Evangelio, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué está pasando con todas las personas allá afuera que dicen la ley ya no? ¿Creyeron qué? En vano. Creyeron en vano. O sea, si ustedes están creyendo en otra cosa, si ustedes están escuchando otro evangelio que yo no he anunciado, pues estás bien mal, estás maldito. Si allá te hablarán de, no sé, porque cada denominación tiene una doctrina. Inclusive hay un movimiento que se llama la sana doctrina, que ni tampoco está tan sana, Desde el momento que rechazan la Torah, rechazan la gracia, porque la gracia es la Torah. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Mashiach murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que Mashiach murió. ¿Por qué tenía que morir? ¿Con cuáles Escrituras? ¿Por qué tenía que morir? Ojo aquí, porque hay una profundidad muy profunda, como yo siempre digo. Porque muchos a la persona del Mesías lo ven como Dios. Pero Dios no puede morir en una cruz, porque Él es eterno. Él es Olam. Si muere ya no es eterno. ¿Todos aquí? Entonces hay un propósito para que puedas entender esto. Entonces fíjese, ¿por cuándo murió? Vamos a ver Oseas 2:16. Y hay una novia ahí. Y que ahorita los más estudiosos, voy a empezar con la muchacha de atrás. Es muy estudiosa. Viene su esposo y se descompone. Antes de que llegara su esposo está aquí bien, está atendiéndola, está participando. Y ya viene el otro y le habla al oído y se la lleva para allá atrás. Oseas 2:16. En aquel tiempo dice Yahweh, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali. La palabra Ishi significa mi esposo. La pregunta de los 64,000, ¿por qué en aquel tiempo, está hablando del tiempo postrero, le vamos a llamar mi esposo? Por las bodas del Cordero. A ver, se va a casar con nosotros. Es decir, el Mashiach cumplirá el propósito de unificar a Israel como esposa para ¿quién? Para Yahweh, cumpliendo así el objetivo que el anterior Mashiach, el anterior rol de Mashiach, que es Moshe, no pudo conseguir. Por eso el propio Moshe dice, profeta como yo levantará Adonai. Y ya vemos que posteriormente, pues, ¿quién viene? Pues viene una figura profética que ha de anunciar al propio Yeshua en su propósito de salvación. ¿Y quién es? Pues Yehoshua. Y eso lo vemos que viene después de Moshe. A eso se está refiriendo esta parte. O sea, eso lo tiene que saber todo el mundo. Porque si alguien no sabe por qué le vamos a llamar mi esposo, estamos perdidos. Ahorita te lo explico. Deuteronomio 24:4 es porque aquí hay una profundidad tremenda. Mira, Él tuvo que morir para que tú y yo le llamemos esposo. El Mashiach cumplió todo lo estipulado en la Torah.
no se halló mal en él alguno. Luego, por esos méritos de obediencia, el Padre Adonai lo exalta a lo sumo, no antes, sino después de su obediencia perfecta, cuando lo levanta de entre los muertos, cumpliendo así todo lo estipulado para que nosotros, por los méritos del justo Mashiach, ahora podamos ser redimidos para cumplir lo que no se dio en Sinaí. La boda perfecta entre Yahweh y su pueblo Israel, con la capacidad ahora sí de obedecer su Torah y nunca más ser infieles. Porque si él no moría, no podríamos llamarle esposo. Él se va a casar con la novia que le dio, con la esposa que le dio carta de divorcio. Ojo aquí. Es decir, Mashiach es el medio perfecto de redención para que Israel, alegóricamente como la novia, se case nuevamente con Yahweh a través del propósito cumplido en el Mashiach. Mashiach presentará a Israel delante de Yahweh como la novia pura, limpia y sin mancha, según lo vemos en Colosenses 1, 20 al 22. Mucha profundidad. 2. En la entrega del Sinaí, la Torah. ¿Qué es la Torah? Para que me puedas entender, la Ketubá. Si me lo puedes poner ahí para que vean cómo se escribe Ketubá. Para ahorita, hija. Rápido, por favor. Estoy cobrando por hora. Acá el técnico me cobra por hora. Sí, me cobra la grabación por hora. Y lo ponemos porque como ya se va a casar, con H al último. ¿Qué significa Ketubá? Contrato matrimonial. Ahora, ojo aquí porque hay mucha profundidad. Al último voy a hacer mesas de estudio para que, por equipos, para que al último el que me traiga la mejor respuesta, va a recibir usted un premio. Ojo aquí. En Sinaí se entrega el contrato matrimonial. La Ketubá es un contrato que dos partes firman, el novio y la novia. En el matrimonio hebreo se casan, pero no viven juntos. El novio se va a prepararle morada, lugar, y ya que tiene todo, el padre supervisa y le dice, ya cuando aprueba el padre, dice, ve por la novia, ve por la esposa. Y se consuma el matrimonio. No lo que pasa aquí. Aquí primero viven juntos, vienen los hijos y ya después se entienden, se casan. No, aquí es todo lo contrario. ¿Qué hizo el pueblo? Firmó la Ketubá. Israel dijo, sí, lo haremos, y todavía ni había escuchado implícitamente todos los mandamientos. Sí, lo haremos. ¿Y qué pasó cuando el Eterno ya bajó las tablas? ¿Qué pasó con el pueblo? Se perdió. Se había metido con sus amantes. Él empezó a idolatrar. Y le dio carta de divorcio a Israel. Ojo aquí. Hay dos casas. Casa del norte, casa del sur. Israel son 10 tribus. No así. Judá son 2 tribus. Bueno, un poquito de levitas. Pero esencialmente Judá, Benjamín y uno que otro levita. Es muy largo todo esto si yo lo explico. Ya lo he explicado en videos. Baje usted Romanos capítulo 11, ahí hablo un poco del tema. ¿Sí? Y lo puede bajar en la red. Ahora, le da carta de divorcio a Israel, no a Judá. La despide y le da la carta de divorcio. El problema está que ya no la puede volver a tomar. Ese es un misterio que se le reveló a Pablo y que podamos entender. Fíjate lo que dice la ley de Deuteronomio 24:4. Dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh. No has de pervertir la tierra de Yahweh tu Elohim, que tu Elohim te da por heredad. ¿Qué pasa? El problema que ya no se puede casar, porque él mismo puso la ley, puso la Torah. Ya el Padre, el Eterno, ya no puede volver a tomar a Israel, a menos que muera. Sigo. Es aquí que el Mashiach cumple con esta comisión. Así, por la desobediencia de un hombre, es decir, el primer Adán, entró el pecado, entonces por la obediencia del postrer Adán
es decir, Yeshua hombre, viene la justificación. Y así con la muerte del Mashiach se justifica la redención de la transgresión que tuvo todo Israel. Ahora con la muerte del Tzadik, el Padre puede entrar ahora en compromiso con todo Israel. Isaías 51, 1 y 2. Así dijo Yahweh, que es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié, o quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido, he aquí, que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Se está hablando a Israel. Porque cuando vine no hallé a nadie. Cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Ojo, para no redimir. No hay en mi poder para librar. He aquí con mi represión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Una muy importante, Jeremías 3:8. Israel, ahí está hablando de Israel, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ¿qué hizo Israel? Fornicó. ¿Qué hizo el Padre? ¿Qué hizo Yahweh? Yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Aquí las dos casas cayeron en fornicación, pero solamente a una se le dio carta de divorcio. A ver si me pueden entender esto, porque es muy profundo. Yeshua decía, no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otras ovejas tengo que no son de este redil, refiriéndose a Judá, por la cual me es necesario ir y traer, y para que sean un solo rebaño y un solo pastor. ¿A qué se estaba refiriendo? A la casa de Israel. ¿Por quién murió Yeshua? Por Israel. Entonces pregúntate, ¿cuántos de aquí quieren estar en las bodas del Cordero? Para empezar, tienes que ser novia. Para empezar, ¿cómo es la novia? Tiene que estar guardando pactos. ¿Y la novia quién es? No es otro pueblo, es Israel. No es ninguna denominación. Quítate eso de la cabeza. Es Israel. Les voy a dar una palabra profética bien profunda que viene en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que te va a volar los sesos. Vamos para allá. Libro de Juan 11:49. Escuche esta profecía. El sumo sacerdote de aquel tiempo era Caifás, y él profetizó sobre Yeshua de lo que te estoy hablando yo ahorita. Fíjate lo que dice. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. El contexto es que querían matar a Yeshua, lo iban a matar. Y les dijo, ustedes no saben nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera, o sea, Yeshua, por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Ojo, eso no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, el Cohen Gadol aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. ¿Cuál nación? ¿Quién estaba ocupando Israel? Judá. Y no solamente por la nación, ojo, aquí es poderoso, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. ¿Quiénes son los dispersos? Las 10 tribus perdidas. Efraín, la casa de Efraín. Ojo. Ahí puedes ponerle en tu Torah la cita de Ezequiel 37, que habla de las dos casas. El pacto que hace Jeremías 31:31. Está hablando de eso. ¿Cómo se llaman los dispersos? ¿Cómo les dije? Efraín. Ojo. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ojo. Por tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se le dejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ojo, ojo, ¿en dónde está proféticamente hoy el Mesías de Israel? En Efraín. Ha ido por las ovejas dispersas para congregarlas en una sola.
Apunte otra cita, Efesios capítulo 2, todo el libro, el capítulo de Efesios 2, habla que Él vino a quitar la pared intermedia que dividía a ambos pueblos. ¿Cuáles ambos pueblos? Casa de Judá y casa de Israel. No va a venir por otro pueblo. A ver si me puedo entender aquí. No va a venir por otro pueblo llamado iglesia. No viene, porque si no, ¿por cuál iglesia? Yo creo que la de cielos abiertos es muy coqueta. ¿No? ¿Por cuál iglesia? ¿Por la que está aquí en el centro? ¿Por los bautistas? ¿Por los pentecostales? Son muy alegres. ¿Por los presbiterianos? Son muy tristes. ¿Por los sembradores? No cosecha. ¿Por qué? ¿Por cuáles va a venir? No va a venir por ninguna denominación. Toca el de junto, por favor, dile. No va a venir por ninguna denominación. Él va a venir por su pueblo. A ver, vamos rápido a Efesios. Efesios. Esto da para mucho, porque si no entendemos esto, no vamos a poder entender nada. Nada. Efesios 2, capítulo 2, versículo 11. Ponga mucha atención, por favor, porque esto le compete a usted, porque es para salvación. Dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo, sin Mashiach, alejados, ojo, de la ciudadanía de Israel. ¿Cómo así? Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Los otros que en otro tiempo estabais en Mendoza, en el Valle de Orizaba, en Córdoba, en Tehuacán, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, que estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ojo, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué es esto? Leyes rituales, no la Torá. Para crear en sí mismo, una vez más, de los dos, uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, el shalom. Y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Para qué murió? Para unir a las dos casas en una sola. ¿Por qué dice lejos de la ciudadanía de Israel? La pregunta que yo te hago, y los que me están viendo, ¿dónde entra aquí otro pueblo? No hay. No hay otro pueblo. Solamente hay uno. Amén. ¿Todos aquí estamos entendiendo entonces? Bueno, para eso se tuvo que morir Yeshua. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Para qué murió? Para unir a las dos casas en una sola. ¿Por qué dice lejos de la ciudadanía de Israel? La pregunta que yo te hago, y los que me están viendo, ¿dónde entra aquí otro pueblo? No hay. No hay otro pueblo. Solamente hay uno. Amén. ¿Todos aquí estamos entendiendo entonces? Bueno, para eso se tuvo que morir Yeshua, para casarse con esa mujer adúltera,
Para que entienda el contexto, lea el libro de Oseas. Todo el libro de Oseas. Ahí habla de eso. Gomer, que significa acabado está, consumado es. ¿Qué palabra dijo Yeshua en la cruz? Una de la última palabra, cuando dijo Gomer, tetelestai en griego. Todo está consumado. Pero es Gomer, es decir, Gomer, he acabado la obra. Voy a redimirte. Gomer representa a todas las ovejas de Israel esparcidas entre las naciones, a todo lo que se llama Goín, gentiles. Lee el libro, estupendo. Entonces él murió, Isaías 53, 4 al 7, dice que ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestro shalom fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros, ojo, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Conforme a las escrituras, Mashiach murió, cumpliendo el rol profético del Mashiach ben Yosef, es decir, del Mesías sufriente. Bueno, versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Acá tenemos un gran problema, porque la Torah, los 5 libros de Moisés, no habla de una resurrección como tal. Sí está explícitamente, pero no hay un solo pasaje que hable de la resurrección como tal. Ahorita lo explico. ¿Cuándo fue sepultado? Isaías 53, 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Qué es la palabra impío? Viene de la palabra impiedad. Impío, la palabra, una mujer piadosa. ¿Han visto que en la Torah dice, fue una mujer piadosa? O fue un hombre piadoso. En el Nuevo Testamento dice eso. ¿Qué es ser piadoso? Un observante de la Torah. Uno que guarda Torah. Eso es piadoso. Entonces, ¿cuál es la impiedad? Los que no guardan Torah. Entonces, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él fue sepultado. Amén. Habla de el tercer día conforme a las escrituras. Fíjense, Oseas 6:2 dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día no resucitará y viviremos delante de él. Por eso lea el libro de Oseas, porque ahí habla de una forma profética, simbólica. Dice que nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Hay otras partes, Jonás 1:17. ¿Se acuerdan cuando dijo, voy a estar como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, 3 días con sus noches? El día tercero tiene mucho que ver. Ojo, proféticamente hoy estamos viviendo en el tercer día, ¿eh? Estamos viviendo en el tercer día. Ojo aquí. 1000 años, segundo milenio, y después de 2001 estamos ya viviendo en el tercer milenio. Ojo, ya estamos en el tercer día. Sí, estamos aquí. Pedro dice que para el Eterno un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Estamos ya viviendo en el tercer día. Amén. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces sí habla, conforme a las escrituras, que él resucitó al tercer día. Habla de una resurrección como tal. Amén. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Fíjense, después de que él resucitó, ¿a cuántos se les apareció? A 500. Imagínate, una locura. No solamente a sus discípulos, no solamente a su gente, sino que a 500 personas se apareció. Tremendo.
Versículo 7, después apareció a Jacob, es decir, a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Fíjate cómo decía Pablo, yo soy un abortivo. ¿Por qué? Porque él no convivió con él directamente, ¿no? Él no estuvo personalmente con él. ¿Cuándo lo adopta como su apóstol? Cuando se le aparece yendo camino a Damasco. Amén. Eso lo vemos en Hechos 9, 3 al 6. Versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Elohim. Pero por la gracia de Elohim soy lo que soy. Fíjate a Pablo hablando, ojalá que muchos habláramos así. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Elohim conmigo. Oiga usted a un rabino de la dimensión de Pablo decir, es su gracia la que está trabajando en mí. No que apenas tú empiezas a aprender poquito de raíces hebreas y ya te crees Juan Camaney. Y ya dices, yo sé conceptos poderosos, profundos, gloria a Yahweh, aleluya. Y a todo el mundo ves por debajo del hombro. No, hermanos, ¿de dónde está ojo, aquí no se me ofenda a nadie. ¿Dónde está el pueblo de Israel ahorita? ¿En dónde está? En la cristiandad. En la cristiandad. ¿De dónde vienes tú? De la cristiandad. Ahora ya que estás redimido, ya te crees Juan Camaney. No, también fuiste sacado de ahí. En la iglesia católica, ahí está Israel. Lo que pasa que él no lo sabe. Fue como una torta volteada, dice Oseas. Fue como una torta volteada a Efraín. Le salieron canas y él no se dio cuenta. Es lo que está pasando en la cristiandad. Versículo 11. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Mashiach, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Ojo, no solamente en Corinto se estaban dando estos problemas de interpretación y hay hermanos que se meten para traer división, para decirte, te voy a llevar a otro lugar donde enseñan cábala, donde enseñan sellos. No, está de rechupete. Dentro de Corinto pasaba lo mismo. ¿Qué había? Había un grupo que decían que no había resurrección. ¿Quién es este grupo? ¿Se acuerdan? Que ya lo he explicado aquí. Los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Bueno, era la élite, la crema innata de Israel. Eran las personas pudientes. Era como el partido PRI, ¿no? Que hoy se vino para abajo. Era como, ¿quién eran los saduceos? Bueno, los que controlaban liderazgo del Sanedrín. Por eso cuando tú te encuentras a personas que creíamos nosotros también, ¿no? Que los judíos sacrificaron a Yeshua, no fueron los judíos, fue este grupo de saduceos que controlaban todas las decisiones políticas y religiosas en cuestiones de Israel. A su vez, ¿por quién eran controlados los saduceos? ¿Se acuerdan? Por los romanos. ¿Por qué los saduceos? ¿Se acuerdan cuál era su doctrina de los saduceos? Literalista. Era literales de la Torá. Porque la Torá dice, del polvo vienes y al polvo volverás. Y ya, se acaba tu vida. No hay resurrección de muertos. ¿Te acuerdas de cuando veniste después del vientre de tu madre? No, ¿verdad? Pues tampoco te vas a acordar después de que te mueras. Así que no hay resurrección de muertos. Eso es lo que ellos creían. No así los fariseos. Los fariseos creían, por supuesto, en la resurrección de los muertos. Por eso, Yeshua tenía mucha... su doctrina estaba muy de la mano con los fariseos. Por eso cuando alguna persona dice, los fariseos son hipócritas, acuérdate que Yeshua se estaba refiriendo no a todos los fariseos, sino que había 7 grupos diferentes entre sí. La palabra fariseo viene de la palabra hebrea parush. ¿Qué significa parush? Apartado. Eso es lo que significa. Ahora los saduceos, ya que pongo el contexto, fíjate cómo en Hechos 23, 6 al 9, Pablo discute entre fariseos y saduceos. Fíjate qué dice. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos
y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Fíjate cómo es inteligente Pablo. Sabía que los fariseos sí creían en la resurrección. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y ¿qué? Y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hemos hallado en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Elohim. ¿Por qué era perseguido Pablo por los saduceos, por el Sanedrín? ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección. O sea que cuando un saduceo escuchaba oír la doctrina de la resurrección, para ellos le sonaba como herejía. ¿Todos hasta aquí? Muchos necesitan estar hoy resucitar porque se están muriendo en vida. A ver, levántese por favor. Levántese para que despierte. ¿Seguimos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Mashiach resucitó. ¿Qué decía este gremio? No hay resurrección de muertos. Entonces, ¿qué decía Pablo? Ok, no hay resurrección de muertos, pues tampoco Mashiach resucitó. Eso lo vemos en Hechos 17, ahí habla. Ahí le está hablando en Atenas del que había resucitado y lo tiraron al loco. No, este cuate ya cree que resucitan los muertos. Pregunto, que ahorita vamos a ver que en la Torah sí, en todo lo que es los profetas, sí hay resurrección. ¿Qué hizo Elías? ¿No resucitó a un niño? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué hizo Eliseo? ¿No resucitó también a otro niño? Y si Mashiach no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Elohim, porque hemos testificado de Elohim que él resucitó a Mashiach, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Cuando estas personas estaban negando que no hay resurrección de muertos, estaban haciendo mentirosos a Elohim. Ojo con eso. Entonces vamos a ver, entender un poquito de lo que es la resurrección. Mira, palabras en la Torah donde viene la resurrección como tal. Para los que no entienden más o menos, el libro de Job, ¿saben más o menos de qué tiempo es? ¿De Job? Muchos que dicen que es contemporáneo de Génesis. Ojo, hay otros que afirman que todavía es un libro antes que Génesis, o sea que ya es muy antiguo. Job 19, 25, 27 dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Elohim. O sea, ahí está hablando que él va a resucitar. ¿No es una buena noticia, hermanos? 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. O sea, Job tenía la idea de que hay resurrección. Vamos a ver a los familiares que murieron, hermanos. Los vamos a encontrar otra vez. Qué ánimo de veras. Salmo 22, 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no se puede conservar la vida a su propia alma. Es decir, van los que han descendido al polvo, los que murieron, van a ser ¿qué? Levantados. ¿No te parece una buena noticia? Que tenemos promesas. Al rato viene un misterio, y no me quiero meter en escatología porque se los prometí. Pero si me meto en la escatología, híjole, no, nos pasamos toda la noche aquí. Y es el proceso de lo que viene, cuándo va a ser la venida del Eterno. ¿Quieren saber cuándo va a ser la venida del Eterno? Si en verdad lo quieren saber, no se pierda hasta el último. Isaías 53,
10 al 11. Temas, versículos que hablan de la resurrección. ¿Cuántas personas de alguna manera pues extrañan a sus difuntos, ¿no? A las personas que murieron. Por ejemplo, mi esposa. Mi esposa. No, ella no. Has tenido una, ¿eh? No, al rato ya me cae el divorcio, ¿no? Imagínate. Una he tenido. No, el esposo de mi hermana. Quise decir de mi hermana, no de mi esposa. ¿Se adelantó hace 2 años? 2 años. ¿Qué le parece que lo va a volver a ver? Gloria al Eterno. Ahora, Pablo dice que muchos de los que estemos vivos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo, así bonito, ese cuerpo que usted tiene, corruptible, se vestirá de incorrupción. O sea que este mismo cuerpo, esta misma carne será ahora angelical. Una esencia como los ángeles. Si no conociéramos a nuestros familiares, entonces como el Eterno nos va a levantar para juzgarlos de acuerdo a sus obras, si no tienen su identidad. Isaías 53, 10 al 11. Estoy hablando de citas que hablan de la resurrección. Con todo eso Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Qué dice? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Es decir, después de haberlo quebrantado, llevarlo a la cruz, ¿qué dice? Va a haber linaje, es decir, va a volver a ¿qué? A levantarse. ¿Sí? Habla de la resurrección. ¿De quién? De Mashiach. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades con ellos. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, fíjate cómo dice, tus muertos, ¿qué? ¿Qué es otra cosa que sino resurrección? Sus cadáveres, ¿qué? Resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Es decir, que los muertos van a ser levantados, ¿no? Por eso yo digo, ojo, yo Oscar, que vamos a conocer a nuestros familiares. Ahora, si tú dices que no los vas a conocer, bueno, nos esperamos entonces hasta que sea la venida y ahí nos ponemos a discutir, ¿no? Les prometí, ¿no? La escatología es marcar los tiempos donde estamos. Todo el tiempo, el periodo donde estamos viviendo hoy la congregación, la iglesia, en qué periodo estamos de tiempo para ver más o menos cuándo viene el Mesías. Pero hay muchas pruebas de que ya está esto. Ojo, ¿se acuerdan en Mateo 24 cuando Yeshua dice: y será predicado el evangelio en todas partes del mundo y entonces vendrá el fin? ¿Se acuerdan? O sea que una señal que no se equivoca es que cuando el evangelio sea predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. La pregunta que yo te estoy haciendo ahorita, ¿en realidad el evangelio se ha predicado en todas las naciones? ¿No? ¿Qué está pasando? Que ahora sí se está empezando a predicar el evangelio. ¿Qué pasa? Que entonces ya estamos cerquita de la redención. ¿Qué pasa con la tierra? Está dando gritos de dolor. Está gimiendo a una. ¿Por qué gime? Por la manifestación de los hijos de Elohim. ¿Cómo se van a manifestar? ¿Por qué por la manifestación? A ver, porque cuando el hijo perdido sepa que él es Israel y que él es Efraín, que es el hijo pródigo que va a regresar, esa manifestación habla de redención para toda la tierra. ¿Sabes que por causa del pecado los animalitos también tuvieron que corromperse? Toda la humanidad, toda la tierra, toda la creación está esperando la redención. Y gimen porque nosotros, los que están perdidos allá afuera, recuperen su identidad. ¿No te parece espectacular? Que hoy se está cumpliendo esa palabra. O sea, el evangelio está siendo predicado a las naciones. Yo estoy haciendo mi granito de arena, llevando el evangelio a las naciones.
¿Qué es lo que tienes tú que hacer? Llévalo a tu casa, llévalo a tu colonia, llévalo a tu familia. Hoy, por ejemplo, Iván, se está cumpliendo la palabra con tu mamá, porque estás dándole a tu mamá lo que es el Evangelio, las promesas de redención. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya el regreso del amado está muy cerca. Eclesiastés 12:7, hablando en cuestiones de la resurrección. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Elohim que lo dio. ¿Sí? O sea, sí hay una... 12:7. Segunda de Samuel 12:23 dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? Cuando al rey David se le muere su hijo, ¿sí? Que había sido concebido en pecado, ¿se acuerdan? Con Betsabé, y que estaba enfermo y él estaba ayunando, no comía, le decía al Eterno, o sea, dale vida, y estaba ahí ayunando. Ya después que muere, ¿qué dice? Fíjate lo que dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Ojo, acá te digo que sí lo vamos a ver a nuestros parientes. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Es decir, él va a él cuando muera y cuando hay una resurrección. O sea que lo va a volver a ver. ¿Sí? Entonces, hay personas que a lo mejor no pueden entender eso. Yo creo que voy a volver a ver a mis amados. Y ya no enfermos, por supuesto. Completamente restaurados, transformados. Amén. Entonces, yo me imagino si mi hermana vive en el tiempo del regreso del Mesías, su cuerpo será transformado. 90, 60, 90. De 25 años. ¿No? Angelical. Su esposo no la va a conocer. Dijo, no, se fue a cielos abiertos seguro. Allá se fue a congregar esta mujer. ¿Seguimos? ¿Seguimos o no? Mateo 25, 44, 46. El propio Yeshua habló de la resurrección. Entonces también ellos le responderán diciendo, Adón, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, ojo, y los justos ¿a dónde? A la vida eterna. Hay una vida eterna, hermanos. Ahora, si tú quieres apostar a que no va a haber y que ya te vas a morir y ya, pues yo no tengo nada que perder. Pero tú, o sea, el que me está oyendo del otro lado, tiene mucho que perder. Porque qué tal si es verdad y él se va a perder toda una eternidad. Amén. Mateo 10, 28, fíjate lo que dice Yeshua. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea que cuando tú no haces una teshuva, ¿a dónde te vas a ir? Al infierno. Amén. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, ¿qué dice? Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Romanos 10:9, fíjate lo que dice. Porque si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Aquella persona que no cree en la resurrección no puede ser salva. Porque ¿cómo va a resucitar después de muerto? Ahí lo tienes en pantalla. ¿Ven? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos bien dormidos. ¿No? Romanos 10, no, ya lo vi. Ok, versículo 18. Entonces también los que durmieron en Mashiach, que perecieron. O sea, los que ya murieron después de Mashiach y antes de Mashiach, ¿qué pasó? Perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Mashiach, somos los más dignos de consideración, de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él fue la primicia de entre de los muertos. Él es el Bikurín. Diga conmigo, Él es el Bikurín. ¿Qué significa Bikurín?
Las primicias. ¿Qué es el Bikurim? Es una de las 7 fiestas anuales del Eterno, una fiesta Kadosh. La tercera fiesta. En Romanos 8, 22, 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Fíjate cómo está toda la tierra. Mujeres que han tenido hijos, ¿cómo es un dolor de un parto? La pregunta es: ¿por qué odia al marido cuando usted está pariendo? No, hay unos que le gritan y no, o sea, mi esposa no, mi esposa se portó como una celita, porque estaba dormida. Versículo 23, no, yo vi salir a mi hijo del estómago de mi esposa, la abrí, yo me desmayo casi ahí. Pero me sorprendió que nació güerito, dije, no, de plano me hicieron de chivo los tamales. Y luego peludo. Y yo soy lampiño. Y los doctores que espera y se me queda viendo y se queda viendo al niño y... Lo que no sabe mucha gente, que yo antes era muy güerito de chiquito. Dice, y no solo ella, ojo, sino que también nosotros mismos, que tenemos que las primicias del Espíritu. Nosotros tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué serán las primicias del Espíritu? Que vamos a resucitar. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo vamos a que todo sea perfecto? Cuando seamos redimidos en Mashiach. Que nuestro cuerpo mortal se va a convertir en algo que es inmortal. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Hablando de Apocalipsis 20, lea usted después todo. Ahí habla de la segunda resurrección, de la primera y de la segunda resurrección, del milenio, de que Hasatán va a ser encarcelado durante 1000 años, pero después de esos 1000 años va a ser soltado un poco de tiempo más para que vaya a engañar otra vez a las naciones. Véalo usted. Pero ahí dice que hombres como primicias para Elohim. O sea, los que van a resucitar son primicias. ¿Sí? ¿Todos aquí? Todos van a ser levantados y van a ser juzgados. Apocalipsis 14:4. Versículo 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró la muerte? Por Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Por Adán entró el pecado, ¿y por quién va a entrar la redención de nuestras almas, de nuestros cuerpos, del reino que ha de venir como eterno? ¿Por quién? Por Yeshua. 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. Eso lo vemos en Apocalipsis 20. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo empieza la primera resurrección? Con la resurrección de Mashiach. Ojo, los que resucitaron, por ejemplo, Lázaro resucitó. No hubo una resurrección con Lázaro, pero no está hablando de la resurrección eterna. La persona que resucitó volvió a morir después, ¿no? Como algo normal. Aquí está hablando ya del orden, completamente olam, eterno. Inicia con Mashiach en su resurrección, son las primicias. Luego los que son de Mashiach, es decir, los que están guardando los pactos, ¿cuándo? En su venida. Yo creo, a ver si usted me capta esto y me lo cree. Yo creo que esta generación va a ser la generación que va a ver con sus ojos la venida de Mashiach. Y Pablo lo que dice más adelante, que si nosotros vamos a ser testigos, no vamos a conocer la muerte. Versículo 24. Luego el fin, cuando entrega el reino de Elohim al Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Daniel 2:44, vámonos para allá. Daniel 2:44,
Dice, y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Quién va a permanecer para siempre? Daniel 7:13 al 14 y Daniel 7:27. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces el Padre va, fíjate, cuando sea el fin, luego del fin, el Padre va a suprimir todo bajo los pies de él. O sea, no va a haber ya llanto, no va a haber maldad, no va a haber nada, todo va a ser perfecto. El problema es cuando lleguemos tú y yo. Dijo un pastor, dice, en la iglesia no necesitan diablo. Con la carne es más que suficiente. Y a veces sí. ¿Por qué? Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo los va a poner? Salmo 110:1 dice así. Y Yahweh dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando él venga, ojo, va a poner un pie, Zacarías 14, va a poner un pie en el monte de los olivos. Se va a partir la tierra y le va a decir a todos los judíos que no lo han aceptado todavía, Zacarías 12:10 dice, va a decir, verán mi costado cómo fue traspasado. Yo soy el Alef y la Taf. Y me verán a mí, al hijo, como un hijo primogénito, y llorarán por ese hijo. Él mismo va a convencer a los judíos. ¿A quién está? Fíjese, ¿por quién está yendo? Eso es increíble. Está yendo por Israel, por ti, por mí. Tú y yo somos, aunque no somos el primogénito, para Yahweh somos el primogénito. Amén. El primogénito mejor. El elegido. Ay, pensé que te iba a dar gusto. Isaías 9:7. Padre, no encuentro fe en esta congregación. Me voy a ir a China con los chinitos. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Su imperio no tendrá límite. ¿No te alegras por eso? No se espanten. No, mejor no les digo, se van a espantar. Versículo 26. Y el postrer enemigo, ¿quién va a ser destruido? El postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿No se espantan? No. ¿Qué estamos viendo hoy? Secuestros, violencia. A más de uno yo creo que le han secuestrado a un conocido o una persona que es familiar quizás. Esto que se está viviendo ahorita, ojo, no se compara con lo que va a venir. Les dije que le iba a dar miedo, mejor no sigo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Lo vemos otra vez en Apocalipsis 20. Va a ser consumida la muerte. ¿No te alegra eso? Sí. Dice así Apocalipsis 20, 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ojo aquí, en la primera resurrección, si resucitamos, estamos inscritos en el libro de la vida. La segunda resurrección es para juicio. Ojalá y tú ya no estemos en esa segunda resurrección, que estemos en la primera resurrección. ¿Qué me garantiza estar en la primera resurrección? Por lógica, guardando pactos. Uno de sus pactos es guardar Shabbat. No es una moda, no es algo nuevo, es eterno,
es Olam. El Eterno lo habló desde siempre y para siempre. Es una señal de pacto. No tengo tiempo de hablar de la señal que va a ser puesta en la frente según Apocalipsis para todos los que van a ser escogidos. Versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Salmo 8:6 dice así: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, ojo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. Qué importante que el mismo Hijo se va a sujetar al Eterno. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Quién sabe este dilema? ¿Cómo que nos bautizamos por los muertos? Pero fíjate lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo en Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué representa el bautismo? La inmersión representa que tú vas a morir. Cuando tú eres sumergido, estás muerto. Como Mashiach, estás muerto a tus pecados. Y cuando sales del bautismo, de la inmersión, resucitas como un hombre nuevo. Pero nosotros vamos a ser Tevilá, ¿para qué? Para ser un hombre nuevo, para llamarnos Israel. 30. Y porque nosotros peligramos, dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Si los muertos no resucitan, pero como sí resucitan, entonces preocúpate por vivir una vida santa y kadosh. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ojo, porque les decía, no se junten con cualquiera porque los van a desviar. Si se siguen juntando con los saduceos, que ellos que no creen en la resurrección, nos van a desviar. Si ustedes se siguen juntando con gente que no tiene nada que ver con lo que usted estás creyendo, ¿para qué te juntas? No, te estás contaminando, no eres judío, no eres aquello, no eres otro. ¿Sabes qué? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que tus costumbres buenas no sean corrompidas. Como hace un rato yo dije, si vas a comer kosher, come delante de todos. ¿Sabes? Cuando yo voy a comer con mi esposa, al lugar que vayamos, damos gracias a Hashem por lo que vamos a recibir. Así tiene que ser. Y si vas con acompañado, enséñale a la persona con que vas que no tiene que comer alimentos que son impuros. Ya hasta me enojé. Versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen Elohim, para vergüenza vuestro. Lo digo, fíjate, dentro de la comunidad había personas que no conocían a Elohim. Lo mismo está pasando hoy aquí. Hay mucha gente que viene, pero no lo conoce. ¿Cuándo lo conoce? Cuando pone por obra todo lo que sale de la boca de Hashem, porque se la ha revelado, ¿no? No hay necesidad que te esté yo vigilando con el C4. Ya puse cámaras en tu casa por si no lo sabes. Salmo 1:6 dice así: porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Él conoce la senda de los justos. ¿Tú crees que si no hoy haces socio al Eterno y empiezas a caminar de acuerdo a su camino, que es un camino que angosto? Muchos caminan por el lugar, con el camino ancho, ese lleva ¿a dónde? A la perdición. Pero el camino angosto lleva a la vida eterna. Si tú caminas hoy el camino y lo haces socio al Eterno, ¿tú crees que Él no te va a dar toda la provisión que necesitas? Versículo 35. Pero dirá alguno, como los que han dicho acá, no, pues cómo vamos a ver a nuestros familiares. No, si tenía Pero dirá alguno, yo no lo estoy diciendo, acá dice Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?
Ahí te va a contestar Pablo. 90, 60, 90. Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Por ejemplo, para sembrar plátano, tú metes todo el plátano en la tierra, órale. Metes la semilla. No, la naranja lo mismo. Metes toda la naranja, metes el grano desnudo. De cierto os digo que si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, fruto en abundancia dará. Yeshua muriendo. Sí, seguimos. No toda carne es la misma carne, ojo, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Fíjate, Génesis 1:11 al 12, dijo Elohim pues, produzca la tierra verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da frutos cuya semilla está en él según su género, y vio que Elohim era bueno. Entonces, hay, no todas ¿cómo se llama? La semilla es la misma, o sea, cada una semilla tiene algo en especial. Versículo 40, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, es decir, la gloria aquí es resplandor. Una es el resplandor del sol, otra el resplandor de la luna, otra el resplandor de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en resplandor. ¿O todas brillan igual? Así también, ojo, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Incorruptible. Entonces ya no va a existir el Yetzer Hará. Vamos a estar completamente espirituales. Daniel 12, 2 al 3 dice, y muchos de los que duermen, es decir, de los que ya murieron, de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados. Unos, ojo, para vida eterna, es la primera resurrección. Unos para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. La segunda muerte. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Después, pensé que estaba resucitando a alguien ahí. Después de la resurrección, ojo, se seguirá enseñando la Torah. Y va a usar a personas para seguir instruyendo. Espero que por la gracia del Eterno esté yo ahí. Espero que tenga otro público más animoso, ¿verdad? Porque... Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, ¿qué va a resucitar? Cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Ojo que hay una división aquí. El Yetzer Hará es un cuerpo animal. Oye, dile al contrario, qué bonito cuerpo tienes. Versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Génesis 2:7 dice así. Mire qué bonito me quedó ahí. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser es nefesh. Nefesh significa alma, ser, aliento, nefesh. Fue el hombre un ser viviente. Versículo 46. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, Adamá. Adán, Adamá. Terrenal. El segundo hombre, que es el Adón, es del cielo. Nótese, aquí hay una dualidad. Todo tiene que ver con dualidad aquí. Ojo,
El Eterno tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. El elemento es la tierra. ¿Sabes que el hombre tiene todos los elementos corporales que tiene la tierra? Lo tiene el hombre. Lo forma el hombre y sopla aliento. Eso es lo divino. El Padre hizo los cielos, celestial, y la tierra, terrenal. Todo tiene que ver con dos cosas. ¿Sí? El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve al Padre que lo dio. Tiene que ver con dos cosas. Por eso la Torah que tenemos aquí, hermanos, no es otra cosa que el reflejo del cielo. ¿Qué es lo único que refleja al cielo en la tierra? El agua. Tú pones al agua y el agua refleja, o las aguas reflejan el cielo. ¿Qué es las aguas simbólicamente? La Torah. ¿Te das cuenta? Génesis 3:19 y Eclesiastés 12:7. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eclesiastés 12:7, y del polvo, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Elohim que lo dio. Entonces, hermanos, vamos a ser resucitados. Primero Adán cayó en pecado, pero viene el segundo Adán, el postrer Adán, que por medio de él seremos llevados a la resurrección y a la vida eterna. Ya voy a terminar. Versículo 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Es decir, nosotros pertenecemos al celestial. Somos hechura, su imagen, somos espíritu. ¿Sabes que los niños, cuando son pequeños, pueden ver el mundo espiritual? Pero ¿qué pasa? Que van creciendo y se cierra esa dimensión por el pecado. Pero ¿qué tal si hoy el Eterno nos vuelve a dar de lo suyo y nos abre los ojos espirituales? Como hace un rato les empezaba yo a decir. Que no les quise decir porque entonces pues ya no va a entender nada. Y ya estoy como el Cantinflas hasta ahora. Y usted está como la vitola. Génesis 1:26. Bueno, Génesis 1:26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Somos imagen de él, ¿sabes? ¿Todos aquí estamos bien? Somos imagen de él. Aunque te parezca extrañísimo, voltea a ver a tu hermano, pero tu hermano es imagen del Eterno. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. Ojo, con esto voy a cerrar. Pablo dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Es decir, no todo. Esto aplicaría aquí, ¿verdad? Dice, no todos dormiremos. Es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, ojo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, se tocará el shofar, dice Pablo. ¿Qué fiesta habla del shofar? Yom Teruah, que la vamos a vivir ya. Dame la fecha de una vez, mujer. El 10 de septiembre vamos a festejar Yom Teruah. Empieza en el ocaso el día 9. Vamos a celebrar en el ocaso del 9, ¿qué día cae? El domingo nos vamos a ver acá para celebrar Yom Teruah. ¿Qué se celebra? Cosas tremendas. Es un día de fiesta enorme porque regresa el amado. Regresa por su pueblo. Esa es una fiesta profética que va a cumplir Yeshua HaMashiach. Después de Yom Teruah viene Yom Kippur, que es el día del juicio. Y después viene Sukkot. 7 días de fiesta, hombre. Dice, viene la trompeta, los muertos serán ¿qué? Resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Wow. Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Adón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, no precederemos a los que durmieron. Fíjate lo que dice Pablo. Porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Primera resurrección. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. La palabra arrebatados juntamente tiene que ver con la transformación del cuerpo en el original. Que después les dije que les prometí traer el estudio escatológico. Después se los voy a traer para que podamos entender qué es la palabra transformados, como lo está diciendo en 1 Corintios 15:52. Seremos transformados. ¿Sí, amén? ¿Cuántos estuvieron? ¿Hace 8 días hablé del arrebatamiento? ¿Sí? ¿Fue hace 8 días o hace 15 días? Hace 8 días en la tarde, ¿verdad? Bueno, no se pierda usted este estudio. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Qué es lo corruptible? ¿Qué es lo corruptible? La carne. ¿Se vista de qué? De incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos a ser inmortales. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ojo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está escrito eso? En Isaías 25:8. Ojo, esto es impresionante. Isaías 25:8 dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Yahweh el Adón toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Yahweh lo ha dicho. La muerte estará muerta. ¿Estará qué? Derrotada para siempre. ¿Cuántos tienen miedo a morir? Sean sinceros. ¿Cuántos tienen miedo a la muerte? Porque nunca pensamos en la muerte, la verdad. O sea, nunca lo pensamos. Todo el mundo va a pasar por ahí, al menos que esta generación sea transformada. Imagínate cómo va a ser. Imagínate que Iván, que lo veas transformado en un cuerpo de ángel, te vuelves a enamorar. Así de fácil, ¿no? Versículo 55. Fíjate cómo dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oseas 13:14. Fíjate lo que dice Oseas 13:14, importante. De la mano del Seol lo redimiré. Fíjate de dónde nos va a sacar, de la muerte. Lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Fíjate cómo dice el Eterno: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Ojo, Yeshua bajó a la tierra y murió, pero ni la muerte lo pudo retener. ¿Por qué? Porque no había pecado en él. Tremendo. Bueno, ahí la foto que puse, cualquier parecido. Muchos están así, como sí, están ya muertos y tienen con su mascarilla de oxígeno. Bueno, sigo. Versículo 56. Eso no salió en el video, ¿va? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ojo, y el poder del pecado, la ley. Es decir, ¿qué es lo que te sometía bajo los escombros de la muerte para ya no resucitar jamás? El pecado. ¿Cuándo entró el pecado? Desde Adán. Ahora eso ya no tiene poder. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Elohim, que nos da la victoria por medio de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Adón siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Adón no es en vano. Gloria al Eterno por eso, porque eso no es en vano. Fíjate lo que dice, y con eso cierro, Isaías 65:23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Yahweh, y sus descendientes con ellos. No trabajaremos en vano. Pues Baruch Hashem por este tiempo. Gracias por este estudio que lo que viene después, voy a sacar un estudio escatológico para mostrarles más o menos el tiempo, que también sería yo muy elocuente si yo dijera: yo sé cuándo es el regreso de Yeshua. Nos vamos a acercar de acuerdo a la luz de la Torah
en qué tiempo estamos cronológicamente. ¿No le interesa saber en qué tiempo estamos? Y bueno, no, tócale de junto con mucho respeto y dile, el trabajo no es en vano. Las piernas no se cansan de estar sentados, yo ya me cansé, ¿eh? ¿La espalda no se cansa? ¿Qué crees? El trabajo no es en vano. Estás invirtiendo para una vida eterna. Amén. Gloria a Hashem. Pues con eso me despido de todos ustedes, no de ustedes, porque vamos a orar. Me despido de los que nos están viendo en pantalla. Gracias, pues les amamos, les saludamos. No se pierda el siguiente estudio que pronto estaré por subir. Que el Eterno me los bendiga, que Hashem me los guarde. Y bueno, pues toda la gloria y toda la honra para el Eterno. ¿Por qué nos despedimos con un fuerte aplauso? Amén.